Seguir con los temas que traen la confesión de fe que habíamos adoptado el año pasado, y lo que seguía era la doctrina de Dios, como se dice, ¿no? Sus perfecciones, sus atributos, ¿no? Entonces vamos a hacer hoy y la clase que viene, Dios mediante, va a ser una especie de introducción. Sí, hoy voy a estar yo, la clase que viene va a estar Esther. Vamos a comenzar leyendo Jeremías 9. El título de hoy podría decirse El conocimiento de Dios o conociendo a Dios. Jeremías capítulo 9. Versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Quien lo tiene lo puede leer. Amén. Interesante versículo, no sé si alguna vez lo habían leído. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de lo que dice este versículo? Si quieren pueden leerlo de nuevo. A ver, vamos a comentar por ahí cada uno lo que ve ahí. ¿Sí? Lo que no está en Cristo es vanidad. ¿Sí? ¿Qué más encontramos ahí? No enaltecernos por nada, sino por conocer a Dios. Y, claro, parece contradictorio. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que encuentran por ahí? Sí. Bueno, y Esther ya dio todo el estudio. Bien, un montón de cosas encontramos, ¿sí? Básicamente lo que nos dice, como dijeron, el conocer a Dios, el entenderlo, es todo lo que el hombre puede anhelar, ¿sí? Como dice en Eclesiastés, ¿sí? El temor de Jehová es, y el obedecerle, el conocerle, es el todo del hombre, ¿sí? Con eso concluye el libro de Eclesiastés. Podemos entonces decir, en base a este versículo, que el conocimiento más elevado de todos es el conocimiento de Dios, ¿no? Hay que tener cuidado, esto lo decía un pastor
creo que es Miguel Núñez, que ellos tienen un instituto teológico en su iglesia, así como nuestro CFM, pero un poco más grande, internacional. Bueno, el CFM creo que también es internacional, pero es más grande. Y él decía, hay que tener un cuidado especial con los que entran a estudiar para, no sé, un seminario, si quieren ser pastores o simplemente quieren conocer más sobre Dios y su palabra. Siempre hay que tener el cuidado de no separar a Dios, ¿sí? O el conocimiento de Dios mismo, ¿no? Porque él decía, muchas veces entran hombres que quieren ser pastores, por ejemplo, con un celo, con un amor hacia Dios enorme, y salen sabiendo mucho más, pero pareciera duros, ¿sí? Como que agarraron a Dios como un objeto, ¿sí? Para estudiarlo, y lo empezaron como a separar en partes y a estudiar a Dios no como una persona, sino como un objeto más, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener ese cuidado de que cuando hablamos de conocer a Dios, así como decía la hermana Esther, se trata de no solamente un conocimiento mental, ¿sí? de información, sino un conocimiento de una persona, ¿sí? Una experiencia, una relación con Él, ¿sí? Conocer de Dios y conocer a Dios no van separados, ¿sí? Una correcta, esto lo dijo alguna persona, una correcta teología es el estudio de Dios, ¿no? Siempre lleva a la doxología. Doxología es adoración, ¿sí? Una correcta comprensión de quién es Dios siempre nos va a llevar a adorarle, ¿sí? Porque lo vamos a conocer más y eso va a llevar a glorificarle y a exaltarle. Ahora, una incorrecta teología, después vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? En este estudio, bueno, van a ser un montón de estudios, porque Dios es muchísimo, vamos a ver lo que se conocen como los atributos de Dios, ¿sí? Eso habrán escuchado, hubo hace 2 o 3 años por ahí una grilla de sermones que se trató de eso. El problema con la palabra atributos es que no es suficiente para decir algo sobre Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene un atributo es algo que yo le estoy de alguna manera atribuyendo, ¿sí? O le estoy dando como una característica, ¿sí? No sé, la silla es negra, ¿sí? Es un atributo de la silla. Ahora, podríamos decir que la silla, ¿sí? Tiene esa característica, ese atributo, pero con Dios eso no se puede hacer, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos que Dios, por ejemplo, Él ama, Él tiene amor hacia sus criaturas, no significa que Él tiene como una parte de Dios, es amor, ¿sí? Como, bueno, tengo la silla que tiene patas, respaldo y, no sé, asiento sería la parte de abajo, pongámosle 3 partes. Cuando nosotros hablamos de Dios, ¿sí? Dios no tiene partes, ¿sí? No tiene una parte amor, una parte justicia, una parte de santidad, no. Cada cosa que Él tiene, Él es, ¿sí? En esencia, en naturaleza. Dios no está dividido en partes, ¿sí? Sino que todos sus atributos, o como se dice mejor, perfecciones o excelencias, ¿sí? Cosas que Dios es, ¿sí? Son completamente en Dios, ¿sí? Esto, al decir nosotros que Dios no tiene partes, ¿sí? No está como que dividido en un poco de amor, un poco de justicia, un poco de distintas cosas, sino que vemos en la Biblia que dice que Dios es todo eso al mismo tiempo, ¿sí? Dios es 100% amor, pero 100% santo, 100% justo y 100% todas sus perfecciones, ¿sí? Eso también es una perfección, que se llama la simplicidad de Dios. Dios es un ser simple. ¿En qué sentido? En que no está compuesto, ¿sí? No simple porque sea algo simplón, sino porque es un ser con una esencia simple. No está compuesta por partes. Nosotros como seres humanos sí tenemos partes, ¿sí? Tenemos una parte física, una parte emocional, inmaterial, ¿sí? Nuestra alma. Nosotros somos seres compuestos,
Dios no tiene partes, ¿sí? Esa es otra de sus perfecciones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿No sería por ahí la definición en vez de simple, él es completo? Porque es todo amor, es todo misericordia. Claro. Simple suena tan diminutivo. Sí. Sí, también está bien. Bueno, el punto de él es completo en todas sus perfecciones. La palabra simple nomás se usa en teología por la acepción de contrario a compuesto, simple compuesto. Es lo mismo que perfecciones. ¿Por qué se usa perfecciones y no atributos? Bueno, nosotros usamos atributos porque es la más cercana de todas. Eso es algo que vamos a ver constantemente en el estudio de Dios, que siempre quedamos cortos, ¿sí? Ese es otro de los atributos de Dios también, que nunca vamos a lograr comprenderlo completamente, y nuestras palabras pasa eso. Siempre parece que le falta un poco más, o bastante. Entonces sí, gracias por el aporte. Otra cosa interesante a tener en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, ¿sí? Siempre vemos a Dios como una persona y vamos a conocer sus perfecciones, quién es Él, quién Él es. Pero también eso no se queda allí, sino que vamos a ver qué nos exhorta Efesios 5, Efesios capítulo 5, versículo 17. El que lo encuentra puede leer. Efesios 5, 17. No seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? La Biblia nos exhorta no solo a conocer a Dios, ¿se acuerdan del versículo anterior? Gloríense en conocerme y entenderme. ¿Sí? Conocer a Dios, sus perfecciones, quién es Él como persona, pero también qué es lo que Él quiere para nosotros. ¿Sí? Acá Pablo nos dice que si nosotros no buscamos cuál es la voluntad de Dios, somos insensatos. ¿Sí? No sé si hay otra traducción por ahí que usa otra palabra. Tontamente, no actuéis tontamente, ¿sí? ¿Sí? Insensato tiene que ver con un término moral, ¿sí? No es algo de, no sabía, sino insensato tiene que ver con una persona que rechaza el conocimiento, ¿sí? No es una persona que no sea inteligente para entender, sino que, ¿cómo se dice? Desprecia. ¿Sí? Es un insensato. Creo que todos sabemos lo que es, pero es algo moral, ¿sí? Cuando nosotros no queremos buscar entender, como dice acá, cuál es la voluntad de Dios, estamos comportándonos de manera insensata y pecando, ¿sí? Entonces, bueno, esas dos cosas van de la mano, ¿sí? Yo tengo que buscar conocer a Dios como persona y su voluntad. Ahora, si yo busco alguna de las dos aislada de la otra, siempre voy a no estar completo en mi entendimiento, ¿sí? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere si no le conozco? ¿Sí? Vamos a leer Juan 17:3. Este es un pasaje bastante conocido también, es Jesús orando por sus discípulos y por nosotros, su oración sacerdotal. Juan 17:3, ¿qué dice? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿la vida eterna qué es, según Jesús en este pasaje? Conocer a Dios y a su Hijo, ¿no?
¿Se acuerdan Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y estamos hablando el mismo Juan escribió el 3:16 como el 17:3, así que él está hablando de la misma cosa, ¿sí? Jesús nos vino a dar una vida eterna y normalmente entendemos vida eterna como, bueno, cuando morimos vamos al cielo y empezamos a vivir hasta la eternidad, ¿no? Sin fin. Pero cuando Jesús habla de esa vida eterna que Él nos viene a dar, ¿sí? ¿Se acuerdan? El diablo, no me acuerdo qué palabra usaba, vino a matar, hurtar, robar, destruir, pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, ¿sí? La vida eterna no es solamente una cantidad de vida, sino una calidad de vida, ¿sí? Por eso Él dice una vida en abundancia. Yo he venido para que tengan, tiempo actual, vida en abundancia. Entonces la vida eterna, como muchas veces lo escuchamos, no comienza después de nuestra muerte, ¿no? Sino que comienza después de que nacimos de nuevo, ¿sí? Cuando nosotros fuimos regenerados, creímos en Cristo, ahí pudimos entrar en el reino de Dios, ¿sí? Y empezar a conocer a Dios y a su Hijo, ¿sí? Muchas veces decimos, oh, Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados, y eso es cierto totalmente, pero la realidad es que eso no queda ahí, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito de que Él haya venido a morir por nuestros pecados? ¿Sí? No fue solamente para, bueno, que seamos perdonados y listos, ¿no? Sí. Sí, está fresquito. El aire, si querés bajarle ahí para ustedes nomás. Sí. Sí, yo también estoy chueco. Sí, ahí ya le está pitando. Jesús vino, si decíamos, a morir por nuestros pecados. Él nos liberó del pecado, nos liberó de la paga del pecado, que era la muerte, nos liberó del infierno, nos libró de un montón de cosas, ¿sí? Pero eso no eran fines en sí mismos, ¿sí? Él buscaba un fin mayor, que podamos conocer a Dios, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y si Él no venía a morir por nuestros pecados, no nos liberaba del infierno, no nos quitaba todos esos problemas que teníamos en medio, nunca íbamos a poder llegar a conocer a Dios, ¿sí? Entonces Jesús lo que vino a hacer es a darnos vida eterna, que podamos conocer a Dios. Y todo lo que sea la salvación, ¿sí? Lo que tenga que ver con lo que Él hizo y lo que después sucede en nosotros, lo que es el nuevo nacimiento, la fe, el arrepentimiento, todo tiene que ver con eso mismo, con poder tener una relación con Dios, estar reconciliados con Él y conocerle. ¿Vamos bien hasta acá? No sé si alguien quiere compartir algo, puede hacerlo. Acá me hice una anotación, había un libro que leí una vez, está muy bueno, bueno, no sé cómo se llama, el señor J.I. Packer, J.I. Packer, en todos los libros aparece así, nunca busqué cómo se llama, si es Juan o qué es lo que es. Y él lo que decía es lo siguiente: muchas veces los cristianos, todos llegaron, ¿sí? Todo cristiano verdadero se arrepintió de sus pecados y creyó en Cristo, eso es así. Pero ¿cuántos de nosotros, él decía, podemos decir que conocemos a Dios? ¿En qué sentido él decía? Porque todo cristiano de alguna manera conoce a Dios, ¿sí? Él decía algo, a ver, voy a ver si me sale el ejemplo, algo así. No sé, Marilyn, ¿conoces a Aldo? ¿Sí? Sebastián, ¿conoces a Aldo? ¿Sí? Alejandra, ¿conoces a Aldo? Ahora, la pregunta es si los pongo a los tres uno al lado del otro.
¿Cuál de los tres va a tener mayor seguridad de que lo conoce? ¿Por qué? Por la intimidad, porque pasó mucho más tiempo que todos nosotros y tuvo más experiencia con Él. ¿Sí? Lo mismo es con Dios, ¿no? Este autor, Packer, decía, si a nosotros se nos preguntase como cristianos, ¿conocéis a Dios? En nuestro corazón podríamos responder con sinceridad y con seguridad, sí, lo conozco. Eso para pensar, ¿no? En un sentido no, porque Dios es infinito, eterno, ¿sí? Pero se trata de ese tiempo, esas experiencias, como decía la hermana Esther, ¿no? Sí, son dos cosas muy diferentes, un conocido que un íntimo. Vamos a ver ahora dos cosas. Primero, los beneficios que tenemos de conocer a Dios y después los peligros de no conocerlo, ¿sí? Lo más grandioso, creo yo, de todo esto es que también es una perfección de Dios, que Él no necesita de nosotros. Él se reveló para que lo podamos conocer porque nosotros en un sentido necesitamos de Él, pero también lo hizo para que podamos disfrutar de eso, ¿no? Es como todas las cosas que Él creó, Él las hizo para su gloria y para nuestro disfrute. Si no, piensen simplemente en los sentidos. Lo lindo que son escuchar pájaros, música, los gustos, ¿sí? Imagínense, Duomo y todo eso con los gustos de helado que tienen. Si Dios no nos hubiese dado la distinción de gustos, no serviría para nada. Los restaurantes no existirían. ¿Para qué voy a vender tanta variedad? ¿No? Los colores, tantas cosas. Todo nos dio Dios para que podamos disfrutar, ¿sí? Es algo muy interesante. Lo mismo con Él. El conocer a Dios es para que lo disfrutemos. No es porque Él necesita, porque Él no necesita de nosotros. Él no nos creó porque nos necesite, porque estaba aburrido en la nada y bueno, vamos a hacer algo. Nosotros somos así, nos aburrimos. Dios nunca se aburre. Él nos hizo para glorificarse y para que podamos conocerlo y disfrutarlo. Vamos a ver algunos de los beneficios de conocer a Dios. Primero, vamos a leer Proverbios 9:10. El primer beneficio es el entendimiento, ¿sí? Conocer a Dios y entenderlo. Proverbios 9:10. Amén. ¿Qué piensan de este versículo que encontramos ahí? Sí, si no tengo respeto, temor de Dios, no tendré sabiduría, porque el temor del Señor es el principio, el comienzo de tener algo de sabiduría. Ahora el punto es cómo completa acá el pasaje, ¿sí? ¿Cómo voy a, si yo, el respeto y el amor son dos cosas que van de la mano, ¿sí? Yo respeto a quien amo, ¿sí? Y yo quisiera vivir conforme a esa persona que la amo, no quiero ir en contra, ¿sí? No quiero lastimarla. Ahora, ¿cómo respeto a alguien que no conozco? No sé qué es lo que quiere, ¿sí? Si no conozco a Dios, mi respeto se basa en, y voy tanteando, ¿no? Viendo qué será esto, será aquello,
Por eso completa que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿no? Punto de hermenéutica, volvemos ahí a las clases anteriores. Proverbios tiene esta forma de hablar, ¿sí?, que suele usar dos renglones. A veces usa para expresar una idea el primer renglón positivo y el segundo negativo, ¿sí? La misma idea pero contrarrestada. Por ahí en versículos anteriores hay esos ejemplos. Otras veces usa, como en este caso, dos afirmaciones. En la primera, la afirmación, y en la segunda, la explaya un poquitito más o la explica de otra cara, ¿sí? Cerrando punto de hermenéutica. De alguna manera estas dos cosas son lo mismo, ¿sí? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿sí? Y el conocimiento es la inteligencia, ¿sí? Nosotros por ahí separamos sabiduría e inteligencia, pero bueno, siguiendo los principios de hermenéutica, al interpretar este pasaje vemos que son dos cosas que van de la mano. Yo puedo respetar a Dios, debo respetar a Dios, y le pido sabiduría, Señor, ¿cómo debo actuar en esta determinada ocasión? ¿Sí? Pero si yo no conozco a Dios, no voy a saber para dónde ir, ¿sí? Porque Él me da su sabiduría en su palabra, ¿no? Cumplió con su promesa, le dio sabiduría. Pero ¿qué pasó con eso? Destruyó todo de Israel. 3.000 años. Recién ahora le dieron. ¿Por qué? Porque no tenía esto que dice acá, el conocimiento. Conocimiento es intimidad. El conocimiento de Jehová es el principio de la sabiduría y no, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Él no tenía esa intimidad con Dios y no tenía el conocimiento, por eso no tuvo temor de Dios, infringió la ley, pues la primera cosa que hizo él es ir contra su propia ley, la ley de Dios, la ley del pueblo, ¿no? Se casó con la primera esposa, la hija de Faraón, porque estuvo, además de ser gentil y todo eso, era la hija de aquel que le estuvo Muy bien. por Sí. eso digo que una cosa es la sabiduría y otra cosa es la inteligencia. La inteligencia lleva al conocimiento y el conocimiento es intimidad. Y la sabiduría es importante, pero si no se lleva, no va junto con el temor, la reverencia, el honor que le damos a nuestro Dios, le lleva así como Salomón. Sí. La sabiduría, El conocimiento es superior a la sabiduría. sí. Como creo que en Progreso del Peregrino estaba la sabiduría según el mundo, ¿no? Que el mundo también tiene su sabiduría, ¿sí? Pues nosotros conocemos cómo son los dichos, Confucio, pensadores que no dicen mentiras, muchos de ellos. Algunas cosas sí, son medio sacadas de los pelos, pero muchas de las cosas son ciertas, son sabiduría, ¿no? Los refranes, etc. Pero la sabiduría de Dios es muy distinta, ¿no? Creo que es Santiago que dice que la sabiduría de Dios es pura, buena, la del mundo es de origen diabólico y no da lugar a medios. Acá me dice el pasaje, una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Solo a la luz del verdadero conocimiento de Dios podemos tener un verdadero entendimiento de la realidad, en especial de quiénes somos, qué necesitamos y cuál es el propósito de nuestra existencia, ¿sí? Entonces, si yo no conozco a Dios, no sé cómo es Él, ¿sí? No tengo una relación íntima con Él, yo voy a interpretar la realidad de una manera bastante errónea, ¿sí? El segundo punto, beneficio, es la confianza o la fe, ¿sí? Vamos a leer en Salmos 9:10.
Salmos 9, 10. El que encuentra lo puede leer. En ti confiarán los que conocen tu nombre. La Biblia normalmente cuando habla del nombre de Dios, ¿sí?, se refiere a Dios mismo. Vemos que Dios tiene muchos nombres, ¿sí?, y normalmente esos nombres tienen un significado, ¿sí? Jehová Jireh, por ejemplo, Jehová Dios proveerá, ¿sí? Tiene que ver con algo que Él es, una parte de su esencia, ¿no? Los que confiarán en ti los que conocen tu nombre, ¿sí? Esto nos enseña un principio bastante interesante, que cuanto más conocemos a Dios, más vamos a confiar en Él, ¿sí? Es como cuando uno entra a una pileta o al arroyo, ¿no? Normalmente uno no se tira en la parte más honda de entrada porque le tenés coraje, ¿no? Es como si me ahogo. Uno suele entrar de a poquitito, ¿sí? Hasta la panza, después un poco más y así. Y después cuando ya conoces más o menos que, mira, está, puedo seguir caminando, no hay problema. Más fácil va a ser confiar, ¿sí? De alguna manera, bueno, Dios sería como un océano interminable, y cuanto más lo conocemos, más fácil para nosotros va a ser confiar en Él, ¿sí? Sabemos por ahí que al inicio de nuestra caminada con Dios era más difícil creer en muchas cosas, ¿sí? Por ahí que Él nos decía en su palabra, o no sé, por ejemplo, la oración, ¿será que Dios escucha? ¿No? ¿Será que entre tantas personas que le hablan al mismo tiempo va a tener tiempo para mí? Y un montón de otras cosas que cada uno de nosotros por ahí habrá experimentado, pero cuanto más lo conocemos, más vamos confiando, y hoy día esas preguntas ya son casi un chiste para nosotros, porque ¿y si Dios es Dios? ¿Cómo voy a pensar así? Él es Dios. Otro beneficio es la fortaleza espiritual, ¿no? Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Es la segunda parte la que el que tiene lo puede leer. 11, 32. Sí. Vemos ahí que la primera parte dice con lisonjas, con... ¿Cómo se podría decir esa palabra? Sí, halagos, cosas superfluas, vanidades, casi basura podría decirse, con escoria, con sobras, va a seducir al pueblo, ¿no? Pero, como dice ahí, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿sí? Vemos eso día a día en nuestro mundo, ¿sí? Cómo Satanás usa las cosas, ¿sí? Lisonjas, ¿sí? Que muchas veces no son cosas malas, no sé, entretenimientos, a veces cosas que ya se bandean, el alcohol, cosas muy malas como las drogas, seducen al pueblo y lo lleva de la mano. Pero el pueblo de Dios, el que conoce a su Dios, esas cosas no le dan cabida, ¿sí? Va a poder rechazar esas ofertas y va a poder actuar, ¿sí? No va a ser seducido por las vanidades del mundo. Es la fortaleza espiritual que nos da a conocer a Dios. Si nosotros no lo conocemos, cualquier cosa que venga a nuestra vida, ¿sí? Cualquier dardo del enemigo va a fácilmente dañarnos. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
Esto también es interesante, da como una idea de no nos deja paralizados, ¿no? Conocer a Dios nos da fortaleza para esforzarnos y actuar, ¿sí? No nos da una parálisis espiritual. El cuarto es la perseverancia. Vamos a leer 2 Timoteo 1:12, versículo muy conocido, 2 Timoteo 1:12. Segunda Timoteo 1:12. Amén. Tenemos un himno muy lindo de esto, ¿no? Yo sé en quién he creído. No me avergüenzo, dice Pablo. Le da fortaleza, le da perseverancia. No tengo por qué abandonar mi camino. Él estaba cerca de morir ya cuando escribió 2 Timoteo, porque yo sé, yo conozco a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Queda poquitito. Ahora iríamos a ver los peligros de no conocer a Dios. No sé si hasta acá alguien quiere compartir algo, quiere agregar algo, puede hacerlo. En general, la gente del mundo, si vos le preguntás, se me hace acordar a mi papá, te parás en la esquina y si preguntás a cada uno que pasa, ¿vos crees en Dios o conocés a Dios? Sí, conozco a Dios, te va a decir. El 90% de los que no son creyentes conocen a Dios, te dice que conocen. Por eso el conocimiento es intimidad con Dios. Vos tenés intimidad con Dios, tenés una relación íntima, podés hablar con Él, sabés cómo es Él, ese es el conocimiento. Pero cuando uno le dice a la gente, vos le conocés a Dios, sí, vos crees en Dios, sí. Pero no es así. Sí, es un conocimiento como general. Conocimiento es una relación íntima, es intimidad. Entonces, de ahí uno parte, ahí ya se pone. Sí. Y cuando hablas de Cristo y los pecados, y Por supuesto, se le estamos hablando solo de Dios, porque sí, dice que los que tienen, las tres religiones que tienen un solo Dios, que son los musulmanes, los judíos y los cristianos. Cuando le preguntan a los cristianos, a los musulmanes, si está seguro que va a ir al cielo, y él dice, sí, nosotros vamos a ir al paraíso. ¿Por qué? Porque leemos el Corán, porque hacemos lo que el Corán dice. Muy bien, por eso tienen ganado el cielo. Le preguntan al judío, nosotros tenemos la Torá, los 10 mandamientos. Nosotros somos, digamos, seguidores de los 10 mandamientos, así que estamos seguros que vamos a ir al cielo. Y le pregunta a un cristiano y le dice, eso nos hace justos, los dos son justos. Entonces el cristiano le dice, yo soy muy pecador, no tengo nada de justicia, no hice nada, no merezco nada ni nada, totalmente diferente de los otros, porque otro hizo por mí lo que yo debería haber hecho. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay de...? Y los tres creen en un solo Dios, pero ellos ganan el cielo, digamos, por las obras, por lo que hizo el Corán, sigue y nosotros no, los cristianos no tenemos mérito, todo lo tenemos por Cristo Jesús. sí, es cierto. Alguien decía que existen solamente 2 religiones en el mundo, la religión por obras y la religión por gracia. El cristianismo es el único que es por gracia y el resto todas son por obras, ¿no?
el, el verdadero cristianismo, ¿no? Porque también hay de todo un poco. Muchas religiones que se hacen llamar cristianos y siguen las enseñanzas de Cristo, puede decir cristiano, pero sigue siendo por obras, ¿no? Santiago, nosotros estamos leyendo Santiago. Ajá, La fe sin obras es muerta. es muerta. Entonces, también Sí, no están tan, muchos de los nuevos o no tan nuevos, no están tan afirmados en eso. Nosotros no nos importa hizo con nosotros lo que teníamos que haber hecho. sí, así es. Bueno, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ver si alcanza el tiempo. Peligros de no conocer a Dios o conocerlo incorrectamente. Salmos 50, 21. Salmos 50, 21, ¿qué dice? Muchas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé si la pondré delante de tus ojos. Acá Dios da un reto, ¿no? De cierto pensaste que yo sería como tú. ¿Cuántas veces vemos o nosotros mismos vemos a Dios o las personas que lo vemos como si fuese como nosotros? Si Él tomase las decisiones como nosotros las tomamos, si actúa como nosotros, ¿sí? Y Él nos dice, ¿de cierto pensaste que yo sería como tú? ¿No? Me pasó una vez que estaba charlando con un señor mayor que me contó una experiencia. Él tenía una empresa al inicio, cuando era joven, tenía un socio, qué sé yo, al final el socio le boicoteó, digamos, y le afanó todo, le dejó en cero y él tuvo que empezar de nuevo, después de muchos años de trabajo. Y él decía, yo ya le perdoné, pero yo no sé si Dios le va a perdonar, porque lo que me hizo fue muy, muy grave. Yo ya, pero Dios no sé si lo va a perdonar. Ahí vos te das cuenta, ¿de cierto creíste que yo sería como tú? O sea, ahí es todavía peor, vos sos mejor perdonando que Dios, ¿no? Y así cuántas veces nosotros mismos podemos caer en eso, de ver a Dios actuando como si, ¿no? El simple hecho de pensar en algún líder político, alguna persona corrupta, algún de esos asesinos y pensar en esa persona que Dios le va a perdonar y nuestro corazón casi siempre enseguida salta como que, ¿y si no se lo merece? Bueno, bienvenidos, ninguno lo merecemos, ¿no? El primer peligro de no conocer a Dios es hacer una réplica de Dios a nuestra imagen, ¿sí? Eso es la idolatría, es hacer un Dios que se parezca a nosotros o que nosotros podamos manejar, ¿sí? El segundo peligro está en Juan 4:22. Juan 4:22. Jesús hablando con la mujer de Samaria. ¿Qué dice Juan 4:22? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Adoráis lo que no sabéis. Y los samaritanos aceptaban solamente los 5 primeros libros de Moisés y todo el resto, salmos, los históricos, los profetas, ellos no lo aceptaban como palabra de Dios. Estaban cerca, como se podría decir, estaban cerca, pero no estaban ahí, ¿no? Ellos habían edificado un templo en el monte de Samaria, creo que era, y tenían su propio templo, su propia religión, ¿sí? Tenían una idolatría, una falsa adoración, ¿sí? En la cual ellos creían de que estaban en lo correcto. No vamos a decir que los judíos del tiempo de Jesús también estaban 100% en lo correcto, porque muchos de ellos estaban adorando a un falso Dios, porque mismo Jesús le dice, si conocieras al Padre, me conoceríais a mí.
pero no veían, no conocían a Dios, por tanto no vieron a Dios en Cristo. Tenían una falsa adoración. Entonces, primero, si creamos una imagen de Dios, ¿sí? Si creemos de que Dios es como nosotros, en algún sentido, vamos a adorar a un falso Dios. Vamos a estar siendo idólatras. Tercer punto, la incredulidad o falta de confianza. Romanos 10, 14. Incredulidad o falta de confianza. Romanos 10, 14. ¿Qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este pasaje habla más de la evangelización, ¿no? Pero nos dice ahí, ¿cómo van a creer en aquel que no han oído? Si no escucharon sobre Cristo, sobre Dios, ¿cómo van a creer? ¿Sí? Entonces, el no conocer de Dios termina en la incredulidad, ¿no? No tener la palabra de Dios, no tener información sobre Él, salvífica, alguien que lo predique, termina en incredulidad. Y veíamos que si conocer a Dios hace que nosotros confiemos más en Él, conocer más a Dios, conocer poco de Él deriva en que confiemos muy poco en Dios. Eso también nos lleva a una visión, ese es otro peligro, a un concepto indiferente o apático del pecado. Primera de Corintios 15, 34. Primera de Corintios 15, 34. ¿Qué dice? 1 Corintios 15, 34. 15. Algunos no conocen a Dios. Velad y no pequéis, ¿no? Otras traducciones dicen sed sobrios o vuelvan en su sano juicio. ¿Sí? ¿Qué es lo opuesto de estar sobrio? Estar borracho, ¿no? De alguna manera es lo que nos dice acá es dejen esa embriaguez espiritual, dejen de pecar, dejen de andar como sin pensar las cosas, porque así, y él concluye ahí, esa es la forma de andar de los que no conocen a Dios. No conocer a Dios deriva en pecar y en andar como borrachos espirituales, ¿no? Otro punto es vivir sin ley, la iniquidad. Proverbios 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Sí? Acá es ese formato de afirmación-negación. Sin profecía, hablando no de un profeta que va hacia el futuro, sino sin palabra de Dios, ¿sí? El pueblo se desenfrena. Porque no hay ley, no hay Dios al cual seguir. Es lo que pasaba con el pueblo en el libro de Jueces, ¿se acuerda? No había rey y el pueblo hacía cada uno lo que bien le parecía frente a sus ojos. Y bueno, el último punto ya les leo así nomás, es el juicio divino y destrucción, ¿sí? Es la consecuencia última de no conocer a Dios. Eso está en Romanos 1:18, si alguien lo quiere leer, Romanos 1:18.
juicio divino y destrucción, ¿no? Entonces, como repaso, y terminamos, conocer a Dios no es solamente tener información sobre Él, sino que esa información cale en nuestra alma y podamos experimentarlo más y mejor, ¿no? Esa es la vida eterna. Vimos beneficios de conocerlo, nos da entendimiento, ¿sí? Saber cómo vivir en el temor de Jehová, aumenta nuestra confianza, conocerlo, nos da fortaleza, nos ayuda a perseverar, ¿no? Yo sé en quién he creído. Los peligros, vimos el peligro de la idolatría, si no lo conocemos bien, de adorarlo con una adoración que Él no nos pidió. También la incredulidad, no conocer a Dios, nos da falta de fe, nos da una visión indiferente del pecado, nos deriva en vivir como inicuos, sin ley. Si no conocemos a Dios, vivimos como bien nos parece, y termina eso en el juicio de Dios, ¿no? Dios nos guarde. Como creyentes, Él prometió guardarnos con su Espíritu. Si nos empezamos a desviar, está la corrección, ¿no? Pero también para sus hijos hay un juicio. No es el mismo juicio que para los incrédulos, que es el castigo del infierno, pero sí hay otros castigos en vida que nos derivan si no lo seguimos a Él, ¿no? Muchos están enfermos, muchos duermen, decía Pablo, ¿sí? Dios sabe cómo a cada uno darle la paliza. Entonces, busquemos los beneficios de conocer a Dios, ¿no? Así que bueno, llegamos hasta acá y seguimos el domingo que viene con la hermana Esther. Están todos invitados los que vinieron recién. Empezamos el culto en 3 minutos por ahí.